El viento de octubre bajaba desde la sierra con esa frialdad particular que los culiacanenses conocen bien. No es un frío que congela, es un frío que recuerda. Recuerda que el verano se fue, que la tierra empieza a cerrar sus poros, que las noches van a ser largas. En el corazón del mercado de materiales de construcción, donde el olor a cemento y madera húmeda impregna el aire. Incluso cuando los galpones están cerrados, la distribuidora Fuentes llevaba 21 años de pie, discreta, sólida como su dueño. Leonardo Fuentes Galindo tenía 67 años y la costumbre de llegar antes que todos, no por disciplina forzada, sino porque le gustaba ese momento en que el lugar era suyo, solo suyo, antes de que el mundo del trabajo lo reclamara. Encendía la cafetera vieja que nadie se atrevía a reemplazar porque él nunca lo había pedido. Sacaba el cuaderno de registros del cajón central y se sentaba con la calma de quien sabe exactamente dónde está y por qué está ahí. Sus manos, grandes y cuarteadas por décadas de trabajo físico antes de que hubiera empleados para eso, se movían sobre las columnas de números con una precisión que no tenía nada que envidiarle a ninguna hoja de cálculo. Era martes, el último martes de octubre. El mes estaba a punto de cerrar y los números del periodo se extendían frente a él como un balance que merecía ser leído con respeto. Entradas, salidas, márgenes, los camiones que habían salido cargados hacia Navolato, hacia Guasave, hacia las obras del norte del estado. Leonardo anotaba con lápiz, siempre lápiz, nunca bolígrafo, porque decía que los errores debían poder borrarse y las certezas confirmarse. La distribuidora no era grande, pero tampoco pequeña. Ocupaba un terreno de casi 2,000 metros cuadrados en una calle lateral a la avenida principal con un patio de maniobras que, a plena luz del día, se llenaba de camiones, montacargas y el ruido constante de hombres descargando material. Tenía 17 empleados fijos y una reputación en el gremio que ningún aviso publicitario habría podido comprar. Pagaba a tiempo, cumplía los pedidos al día y nunca, bajo ninguna circunstancia, entregaba material defectuoso sabiendo que era defectuoso. Esa noche, sin embargo, los galpones estaban en silencio. Los empleados habían salido a las 6. El patio estaba vacío. Las luces del interior del despacho proyectaban una franja amarillenta sobre el pavimento por la ventana lateral. Leonardo llevaba 2 horas con los registros cuando escuchó el primer ruido. No fue un ruido dramático, fue el sonido de algo metálico raspando contra el portón trasero, el tipo de ruido que en otro contexto podría ignorarse. Pero Leonardo llevaba 22 años en ese espacio. Conocía cada crujido de la estructura, el ritmo de las tuberías, la forma en que el viento golpeaba las láminas del techo. Ese sonido no pertenecía al lugar. Levantó la vista del cuaderno. No se levantó. Escuchó. 4 hombres entraron por la puerta lateral, la que los empleados usaban para el acceso rápido al patio. No la habían forzado. Alguien la había dejado sin seguro o ellos sabían cómo abrirla. Llegaron con el paso rápido y decidido de quienes han ensayado el movimiento. El primero en entrar al despacho era delgado. Con una cicatriz fina que le cruzaba el mentón y llevaba un arma corta al cinto que no tardó en aparecer en su mano. Los otros 3 se distribuyeron por el espacio con una eficiencia que hablaba de práctica. Uno de ellos tomó la cámara del rincón superior, una pequeña burbuja de plástico negro, y la arrancó del techo con un movimiento brusco. Otro volcó la mesa auxiliar donde descansaban catálogos y muestras de material. El tercero tomó el monitor de la computadora con ambas manos y lo estrelló contra el suelo con la culata del rifle. El ruido fue seco, definitivo, como el de algo que ya no va a servir. Leonardo no se movió. El hombre delgado, al que todos llamaban Cascabel, aunque esa noche Leonardo no lo sabía todavía, se acercó al escritorio y apoyó el cañón del arma sobre la madera a centímetros del cuaderno de registros. Dijo que conocía el negocio, que conocía los movimientos, que sabía cuánto facturaba y cuánto escondía. Dijo que el derecho de piso era de 40,000 pesos mensuales con el primer pago en 72 horas. Dijo que si la policía aparecía, la distribuidora no sobreviviría la semana. Leonardo lo miró durante todo ese tiempo sin cambiar la expresión. Las manos sobre la mesa, la espalda recta, el café a medio terminar enfriándose a su derecha. Cuando Cascabel terminó, hubo un silencio de 3 segundos. Entonces, Leonardo habló.
Su voz era baja, sin urgencia, sin temblor. Cometieron un error que no tienen cómo deshacer. Cascabel lo miró un momento, luego sonrió como si la frase le resultara graciosa. Dejó un papel arrugado con un número de teléfono sobre el cuaderno y salió. Sus hombres lo siguieron. Leonardo permaneció inmóvil hasta que el sonido de los pasos se perdió en el patio. Entonces miró la cámara rota en el rincón, miró la pantalla destrozada en el suelo. Miró el papel con el número y comenzó con calma absoluta a recoger los fragmentos del monitor. Culiacán no duerme de golpe. Va apagándose por partes, como una hoguera grande que se consume desde los bordes hacia el centro. Primero los mercados, luego las escuelas, luego las avenidas secundarias. A la madrugada solo quedan los restaurantes de la orilla de la ciudad. Algún taller mecánico con la persiana a medio bajar y los negocios que prefieren no anunciar que siguen abiertos. A esa hora, Leonardo abrió el segundo cajón del escritorio. No lo hacía desde hacía más de 2 años. En el fondo del cajón, debajo de un sobre de facturas viejas y un manual de instrucciones de una impresora que ya no existía, había un teléfono satelital pequeño, oscuro, sin marca visible. Lo sacó con la misma naturalidad con que habría sacado un bolígrafo. Lo encendió. Esperó a que la señal se estabilizara. Tecleó un mensaje breve en un código que no era un código, sino simplemente palabras elegidas por su obviedad. Me visitaron, dejaron número. Aguardo instrucción. El destinatario estaba identificado en el dispositivo como arquitecto. Leonardo dejó el teléfono sobre la mesa, fue al baño. Se lavó las manos con la lentitud de quien tiene el tiempo organizado por dentro y regresó. Se sirvió lo último que quedaba en la cafetera, ya tibio, casi frío, y esperó sentado con la misma postura de siempre, la espalda apoyada. Las manos entrelazadas sobre el vientre, los ojos en un punto neutro de la pared. Quienes lo conocían bien sabían que cuando Leonardo miraba así, sin mirar nada en particular, estaba pensando de verdad, no repasando datos, sino evaluando, pesando, comparando el peso de lo que sabía con el peso de lo que todavía no sabía. Era un hábito que venía de lejos, de cuando era joven y no tenía dinero para cometer errores, y cada decisión debía ser exacta. Había nacido en un pueblo a 40 kilómetros de Culiacán. El tercero de 5 hijos de un hombre que trabajaba en una cerrajería y una mujer que vendía tamales desde antes de que amaneciera. No hubo herencia, ni contactos, ni una puerta que alguien le abriera desde adentro. Hubo un camión rentado, un cuaderno de pedidos escrito a mano y la convicción, irracional para algunos, perfectamente lógica para él, de que la puntualidad y la discreción eran formas de capital que no se depreciaban. El primer año fue de pérdidas, el segundo de equilibrio frágil, el tercero fue el año en que Leonardo aprendió algo que no enseñaban en ningún manual. Que en Sinaloa ciertos negocios necesitan ciertos acuerdos para sobrevivir y que esos acuerdos, si se manejan con inteligencia, no tienen que manchar nada. No traficaba, nunca lo hizo. Pero en algún momento de ese tercer año movió un cargamento de varillas y cemento hacia un destino que nadie le explicó con claridad y lo hizo sin preguntar, sin cobrar de más, sin comentarlo con nadie. 3 semanas después, alguien le pagó el doble de lo acordado y le dijo sin más contexto, usted es gente seria. Esa frase abrió una puerta. Durante casi 2 décadas, Leonardo proveyó materiales de construcción a obras que no aparecían en ningún registro municipal. Depósitos en la periferia de la ciudad, bardas reforzadas en ranchos del pie de la sierra. Un par de estructuras subterráneas que él nunca vio terminadas porque su trabajo terminaba cuando los camiones descargaban. No sabía con exactitud qué había dentro de cada proyecto y eso era exactamente lo que se esperaba de él, que supiera lo necesario y nada más. Su nombre nunca apareció en un informe policial, nunca fue detenido, nunca fue citado. No porque lo protegiera nadie explícitamente, sino porque su perfil era demasiado ordinario para levantar sospechas. Un distribuidor de materiales de mediana edad, conocido en el gremio. Con empleados que hablaban bien de él, clientes que repetían y proveedores que confiaban. La invisibilidad no era un accidente. Era una forma de vida que había cultivado con la misma paciencia con la que cultivaba todo lo demás. La conexión directa con Joaquín Guzmán Loera había ocurrido una sola vez, en una madrugada de 2009 que Leonardo nunca narró en detalle a nadie.
Hubo un colapso logístico en una operación que él no debería haber conocido y fue convocado de emergencia para resolver un problema de transporte que nadie más podía resolver en esas horas. Lo resolvió sin hacer preguntas, sin documentar nada, sin pedir explicaciones. Cuando amaneció, se fue a su casa, se bañó, preparó café y abrió la distribuidora a las 8 como todos los días. Esa discreción lo inscribió en una lista que muy pocos sabían que existía. El teléfono satelital vibró a las 3:40 de la madrugada. La respuesta del arquitecto era breve: recibido. No haga nada. No los contacte. Alguien lo visitará en 48 horas. Leonardo leyó el mensaje 2 veces. Luego apagó el dispositivo, lo devolvió al cajón, lo cubrió con el sobre de facturas y cerró con llave. Se puso el saco que había dejado en el respaldo de la silla, recogió el cuaderno de registros, aún abierto en la última página del mes, y lo cerró. Salió del despacho, cruzó el patio vacío bajo un cielo sin nubes. Aseguró el portón principal con los 3 candados de costumbre y caminó hasta su casa, que quedaba a 6 cuadras. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. El papel arrugado con el número de cascabel había quedado sobre la mesa exactamente donde lo habían dejado. No lo había tocado. Valeria Fuentes llegó a la distribuidora el miércoles a las 9 de la mañana con un termo de café en una mano y la laptop bajo el brazo. Tenía 34 años. El cabello oscuro recogido en una trenza baja que no alcanzaba a ocultar del todo las horas extras de la semana anterior y esa costumbre de los contadores buenos de revisar los números antes de saludar. Empujó la puerta del despacho con el hombro, la dejó abierta de par en par. A ella le gustaba la corriente. A su padre no, y esa diferencia pequeña era el emblema de una convivencia afectuosa. Y entonces vio la silla vacía donde debería estar él. «Papá, aquí». La voz llegó del patio. Leonardo estaba al fondo revisando una carga que había llegado temprano. Bolsas de mortero apiladas junto a la pared del fondo, un pedido de obra que debía salir ese mismo día hacia el norte. Cargaba el portafolio bajo el brazo y el café en la mano como siempre. Pero Valeria lo miró 2 segundos más de lo necesario. Había algo diferente, no en los gestos. Esos eran idénticos, exactos, como si su padre hubiera sido fabricado en serie con el mismo manual de instrucciones todas las mañanas. Era otra cosa, una densidad en el silencio alrededor de él que ella no supo nombrar de inmediato, pero que registró sin decidirlo. «¿Todo bien?», preguntó cuando él entró al despacho. «Bien, el mes cerró bien». Leonardo señaló el cuaderno sobre la mesa. «Necesito que cuadres las entradas del jueves con las del martes. Hay una diferencia pequeña que no encuentro». Valeria lo conocía, pero también sabía que insistir no servía de nada. Abrió la laptop y empezó. Fue durante esa primera hora de trabajo que notó la cámara. El soporte vacío estaba todavía visible en el rincón del techo, no la cámara nueva. Esa ya estaba instalada con el cable recién fijado a la pared con abrazaderas plásticas color blanco que destacaban levemente sobre el enlucido. Antiguo, sino el soporte del modelo anterior que nadie había retirado todavía y que quedaba torcido como una oreja rota. Miró el nuevo dispositivo, miró el soporte viejo, calculó mentalmente. Era una cámara diferente a la anterior. La anterior era la misma desde hacía años. Esta era nueva, instalada rápido, sin la prolijidad habitual de su padre para estas cosas. No dijo nada. A las 11, cuando Leonardo salió a atender a un cliente en el patio, Valeria se levantó de la silla. Caminó hasta el rincón y observó de cerca el soporte roto. Había restos de plástico en el suelo, pequeños, casi imperceptibles si no se buscaban. Los juntó con la mano y los miró. Guardó los fragmentos en el bolsillo del pantalón. Héctor Espinoza Vega no tenía oficina fija, no tenía escritorio, no tenía un espacio físico que alguien pudiera mapear con facilidad. Lo que tenía era una Suburban gris con los vidrios oscuros que recorría carreteras del estado en rutas que cambiaban cada semana y un sistema de comunicación que funcionaba en capas, mensajes que nunca llegaban directamente a él. Intermediarios que no conocían el nombre del siguiente eslabón y una disciplina para no aparecer en ningún lugar, sin haberlo decidido con anticipación.
Tenía 48 años. Era robusto, sin ser voluminoso, con la complexión de alguien que alguna vez trabajó con las manos y que no había dejado de hacerlo del todo. Aunque el trabajo ahora fuera de otra naturaleza. Tenía los ojos castaños claros, casi miel, y esa característica de los hombres verdaderamente peligrosos. Parecer completamente relajados. Incluso cuando están evaluando cada elemento de la habitación. La noche del martes, cuando la información sobre el incidente en la distribuidora llegó a través del canal del arquitecto. Héctor estaba en el asiento trasero de la Suburban, con un vaso de agua mineral en la mano y un mapa de la región desplegado sobre la rodilla. Escuchó el resumen de su hombre de confianza, un tipo flaco y silencioso que todos llamaban el músico, sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó callado un largo momento. Mapeen todo lo que entró a Culiacán en los últimos 90 días que no sea nuestro, dijo finalmente. No había urgencia en su voz, tampoco frialdad calculada. Era el tono de alguien que ya estaba pensando 3 pasos adelante y simplemente verbalizaba el primero. Lo que Héctor comprendió de inmediato era algo que Cascabel, con su lógica de célula pequeña, no podía haber calculado. Que Leonardo Fuentes no era un blanco cualquiera. Que tocar a ese hombre era simbólicamente tocar algo que no debía tocarse y que la respuesta no podía ser ruidosa. Porque el ruido era exactamente lo que el CJNG buscaba provocar para documentar reacciones, medir fuerzas, identificar estructuras. La respuesta tenía que ser invisible, silenciosa, definitiva. Esa noche, mientras la Suburban rodaba por una carretera oscura del sur del estado, Héctor pensó en la frase que le habían transmitido: me visitaron. Dejaron número, aguardo instrucción. Conocía a Leonardo desde hacía años, aunque nunca habían tenido una conversación larga. Lo conocía como se conocen las cosas verdaderamente valiosas, por lo que hacen cuando no hay nadie mirando. Y esa frase, corta, limpia, sin desesperación, le decía todo lo que necesitaba saber sobre el estado de ánimo del hombre al otro lado. El músico lo interrumpió para informar que habían identificado un nombre preliminar. El líder de la célula, conocido como Cascabel, era originario de Jalisco y había operado en Michoacán antes de aparecer en Sinaloa. Tenía historial de expansión territorial, no de inteligencia. Era impulsivo. Eso era bueno y malo al mismo tiempo, los impulsivos cometen errores más rápido. Pero también son más difíciles de predecir. ¿Cuántos son?, preguntó Héctor. Por ahora, 4 confirmados. Héctor dobló el mapa con cuidado, lo dejó sobre el asiento y miró por la ventana oscurecida. Las luces de la ciudad empezaban a aparecer en el horizonte. Encuentren al que los guió hasta ese negocio, dijo. Alguien de aquí les dio la lista. Eso me interesa más que ellos. La Suburban continuó su marcha en la oscuridad, sin prisa. Sin signos que la distinguieran de cualquier vehículo que viajara de noche por las carreteras de Sinaloa. Y en el despacho de una distribuidora de materiales a 20 kilómetros de ahí, Valeria Fuentes revisaba columnas de números con la mano izquierda apoyada sobre el cuaderno de su padre y los fragmentos de plástico negro en el bolsillo del pantalón. El hombre que llegó a la distribuidora el jueves por la tarde no parecía ser nadie. Esa era precisamente su virtud. Vestía ropa de trabajo, pantalón beige desgastado, camisa de cuadros con las mangas enrolladas hasta el codo, botas con polvo genuino en las suelas. Y llevaba un portafolio de cuero viejo que podría haber contenido facturas, muestras de material o absolutamente nada. Preguntó por Leonardo en la ventanilla de atención con el tono aburrido de alguien que hace ese tipo de visita 3 veces por semana. Leonardo lo recibió en el despacho, cerró la puerta. Ninguno de los dos se saludó con nombre. El hombre se llamaba, o al menos así lo conocían en los círculos donde circulaba, Gerardo. Era el enlace directo de Héctor en operaciones de bajo perfil. El tipo de figura que no toma decisiones, pero las transmite con exactitud quirúrgica. Habló durante 7 minutos. Leonardo escuchó sin interrumpir, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en el hombre, no en el portafolio. Las instrucciones eran claras: no pagar, no contactar a Cascabel, no alterar la rutina del negocio en ningún aspecto visible. Continuar abriendo a las 8, continuar atendiendo pedidos, continuar con las entregas programadas. Cualquier variación en el patrón habitual podría alertar a la célula.
Lo que Héctor necesitaba era que Cascabel se sintiera seguro, confiado, convencido de que el proceso de extorsión seguía su curso normal. ¿Y si vuelven antes del plazo?, preguntó Leonardo. No van a volver. Todavía están calculando si usted va a pagar o a correr. Los que pagan rápido los ponen nerviosos. Los que tardan exactamente lo correcto los mantienen tranquilos. Leonardo asintió. Era una lógica que entendía. Gerardo se puso de pie, tomó el portafolio y añadió ya de camino a la puerta: si algo cambia, use el dispositivo. Solo el dispositivo. Nada desde su teléfono personal, nada desde aquí. Cuando la puerta se cerró, Leonardo se quedó solo con el peso de lo que acababa de escuchar. No era miedo lo que sentía. El miedo como emoción útil lo había aprendido a usar hace mucho tiempo, como palanca, no como freno. Era algo más parecido a la conciencia de que el tablero había crecido de golpe y que las piezas que se movían en él eran más y más pesadas de lo que la invasión del martes había dejado ver. Pensó en Carmen. Su esposa había muerto 6 años atrás de una enfermedad que avanzó con una rapidez que ninguno de los dos supo procesar a tiempo. Habían estado casados 31 años. Carmen era la única persona en el mundo que había sabido todo de él, todo, sin excepción, y que había elegido quedarse de todas formas. No porque aprobara cada decisión, sino porque entendía la diferencia entre un hombre que hace el mal por placer y un hombre que navega aguas difíciles, para proteger lo que construyó con sus propias manos. Recordó una conversación que tuvieron el año antes de que ella muriera. Estaban en el patio de la casa un domingo por la tarde y Carmen había dicho sin preámbulos: si algún día todo esto se complica, prométeme que no vas a cargar solo. Leonardo no había respondido de inmediato. Luego dijo: te lo prometo. Y ella lo miró de esa manera que tenía, directa, sin concesiones, y dijo: eso no fue una promesa, Leonardo. Eso fue una confirmación de que vas a cargar solo. Tenía razón, como casi siempre. Valeria llegó al despacho a las 5:15 con una pregunta sobre un proveedor de wasabi que había demorado una factura. Era una pregunta real, pero Leonardo notó que sus ojos hacían un recorrido breve por el espacio antes de posarse en él. La cámara nueva, la mesa. El portafolio que Gerardo había olvidado o fingido olvidar sobre la silla del rincón. ¿Quién vino?, preguntó Valeria. Un representante de un proveedor nuevo. Nada confirmado todavía. La respuesta era lisa, sin fisuras. Valeria la recibió en silencio y no insistió. Pero esa noche en su departamento abrió el cuaderno pequeño que guardaba en la bolsa y escribió la primera anotación. Jueves, hombre desconocido. Portafolio cuero, ropa de trabajo, reunión privada, puerta cerrada, portafolio quedó en silla. No sabía para qué anotaba eso, pero algo en el orden de su pensamiento le decía que más tarde iba a agradecer haberlo hecho. El viernes fue un día de rutina perfecta: camiones, pedidos, café, números. Leonardo almorzó en la distribuidora un plato de frijoles y tortillas que la señora del puesto de la esquina le traía los viernes desde hacía 12 años. Y por la tarde jugó dominó con 3 amigos en el local de siempre, a 2 cuadras de su casa. Perdió 2 partidas, ganó una. Se rió en los momentos en que había que reírse. Nadie notó nada. Cascabel, mientras tanto, esperaba. Sus hombres habían hecho el trabajo inicial. La amenaza estaba plantada, el plazo corría, el negocio seguía abierto. Eso era señal de que el viejo procesaba. Los que iban a pagar siempre tardaban un poco. Necesitaban convencerse de que no había otra salida. Cascabel lo había visto antes, en Michoacán, en Guanajuato, en los bordes de Guadalajara. Los empresarios siempre terminaban pagando. Era solo cuestión de darles el tiempo justo para que el miedo venciera al orgullo. Lo que Cascabel no sabía, no podía saber, era que en esa semana de espera, mientras él contaba los días, 3 equipos distintos trabajaban en silencio a su alrededor. Uno mapeaba los movimientos de su célula, otro rastreaba los registros de vehículos asociados a la zona donde operaban. Y un tercero seguía el rastro de alguien mucho más cercano de lo que cualquiera habría esperado. El viernes por la noche, cuando Leonardo apagó la luz del despacho y caminó hacia su casa bajo un cielo despejado y frío,
El teléfono satelital vibró una sola vez en el cajón cerrado con llave. El mensaje del arquitecto decía: identificamos un intermediario. Espere, no se mueva. Leonardo no leyó ese mensaje hasta el sábado por la mañana. Cuando lo hizo, cerró el cajón con la misma calma con que lo había abierto. Preparó el café y salió al patio a revisar el inventario. El sol de octubre entraba oblicuo entre los galpones, pintando franjas doradas sobre las bolsas de cemento apiladas. Era un sábado tranquilo y en esa tranquilidad, Leonardo entendió que la historia había entrado en una fase diferente. Que ya no se trataba solo de 4 hombres que habían entrado a su distribuidora con armas y exigencias. Se trataba de algo más grande y él estaba en el centro. Ricardo Contreras tenía 42 años y la habilidad particular de los hombres sin lealtades fijas de adaptarse al color de cada habitación. Era delgado, con el cabello siempre demasiado largo para parecer formal y demasiado corto para parecer descuidado. Y una sonrisa de comerciante que aparecía con una velocidad que tardaba un segundo en volverse creíble. Trabajaba como despachante de cargas en las instalaciones del puerto seco al noreste de Culiacán, un hombre de papeles, de sellos, de llamadas que resolvían trámites que otros no sabían cómo acelerar. Durante años, Ricardo había operado en los márgenes de varias organizaciones sin pertenecer del todo a ninguna. Conseguía contactos. Facilitaba movimientos. Hacía pequeños favores logísticos que nunca eran suficientemente grandes como para comprometerse, pero que acumulados construían una red de deudas que él cobraba en información. Información que luego revendía con discreción y sin aspavientos al mejor postor de turno. Lo que Ricardo no había calculado, o había calculado mal, era que esa forma de existir tiene una fecha de caducidad que no aparece en ningún lugar visible hasta que ya es tarde. El equipo de Héctor lo identificó en 72 horas, no por una delación ni por un error grosero, sino por un patrón. 3 de los negocios que habían recibido visitas de Cascabel en las últimas semanas tenían en común un único punto de contacto previo. Ricardo había tramitado documentos de carga para todos ellos en los últimos 2 años y en el registro interno del cartel de Sinaloa aparecía también como facilitador de 2 operaciones menores. Cargas de materiales hacia el sur del estado que nadie había cuestionado porque nunca habían generado problemas visibles. Cuando el músico presentó el nombre a Héctor, el silencio que siguió duró casi un minuto. ¿Cuánto tiempo lleva con ellos?, preguntó finalmente. No lo sabemos. Puede ser que los haya contactado él, puede ser que ellos lo hayan encontrado. Lo que sí sabemos es que la lista de negocios que Cascabel visitó coincide demasiado bien con la cartera de clientes de Ricardo para ser casualidad. Héctor giró el vaso de agua en sus manos. Fuera, la carretera pasaba en silencio. No lo toquen, dijo. Quiero saber hasta dónde llega lo que vendió. Si nos vendió solo negocios es un problema pequeño. Si vendió rutas, contactos o estructuras, es otro nivel. La decisión de no actuar de inmediato sobre Ricardo era tácticamente correcta, pero tenía un costo. Dejaba tiempo para que el daño siguiera acumulándose. Héctor lo sabía y lo aceptó porque entendía que los errores que se ven venir son infinitamente más manejables que los que explotan sin aviso. En la distribuidora, el lunes siguiente amaneció con la misma normalidad estudiada que Leonardo había mantenido desde la invasión. Camiones a las 8, café a las 8:10. El empleado más joven, un muchacho de 19 años llamado Rodrigo, llegó tarde por tercera vez ese mes y recibió la misma advertencia tranquila que las 2 anteriores. La próxima vez descuento el tiempo. No había grito, no había humillación, solo consecuencia anunciada con anticipación. Rodrigo asintió y se fue a su puesto. Valeria llegó a las 10, saludó a su padre con un beso en la mejilla y fue directo a la silla frente a la laptop. Pero antes de abrir la computadora, miró por la ventana lateral que daba a la calle. El mismo vehículo, un sedán gris claro, sin distintivos, estacionado a unos 20 m de la entrada. El conductor no bajaba, no leía el teléfono de forma visible, solo estaba. Era el segundo día consecutivo que Valeria lo veía. Escribió en el cuaderno: lunes, sedán gris, mismo lugar que ayer. Conductor solo, no entra. Placa parcial, CJN o sin identificar, última parte no visible. Luego abrió la laptop y empezó a trabajar como si nada. A las 11:30,
cuando Leonardo salió al patio para supervisar una descarga. Valeria tomó el teléfono y desde la ventana lateral intentó fotografiar la placa. El ángulo era malo, la imagen salió borrosa, pero algo era algo. Lo que Valeria no sabía era que el hombre del sedán no era de Cascabel, era de Héctor. Un observador colocado ahí para monitorear si la célula volvía a acercarse al negocio. Era en términos operativos una pieza de protección invisible, pero para Valeria, que no tenía ningún mapa de lo que ocurría a su alrededor, era simplemente una amenaza sin nombre. Esa tarde, cuando Leonardo revisaba los pedidos del día siguiente, ella entró al despacho y cerró la puerta. Se sentó frente a él con las manos sobre la mesa, un gesto que, sin proponérselo, replicaba exactamente la postura de su padre en momentos de conversación seria. «Papá, hay algo que no me estás diciendo». Leonardo la miró, no con incomodidad, sino con esa atención total que le dedicaba a las cosas que merecían ser escuchadas. «¿Qué te hace pensar eso?» La cámara nueva, el hombre del portafolio el jueves, el coche que lleva 2 días estacionado afuera sin que nadie entre. Hizo una pausa. «¿Y tú, que estás igual que siempre por fuera, pero no estás igual que siempre?» El silencio entre ellos duró varios segundos. Leonardo entrelazó las manos sobre la mesa. Luego dijo con una voz que no era evasiva, sino deliberada: «Hay una situación que estoy manejando. No es algo que te afecte directamente y en este momento lo mejor que puedo hacer por ti es pedirte que confíes en mí y que no hagas preguntas afuera de esta oficina». Valeria lo miró largo tiempo. «¿Estás en peligro?» «No más de lo que he estado en otros momentos que no sabías». Era una respuesta que en otra boca habría sonado a evasión. En la de él sonó a verdad dicha con el único ángulo posible. Valeria lo entendió así, aunque no le gustara. Se levantó, tomó la laptop y fue hacia la puerta. Antes de salir, sin darse vuelta, dijo: «Si eso cambia, me avisas». «Te aviso», dijo él. Y lo decía en serio, aunque ambos sabían que el momento en que eso cambiara, avisar ya no iba a servir de mucho. Las 72 horas del ultimátum de Cascabel expiraron en silencio. Nadie llamó al número del papel arrugado. Nadie apareció en la distribuidora. El portón no fue tocado y esa ausencia de respuesta, ese silencio que a cualquier empresario común le habría parecido un alivio provisional, fue exactamente la información que Héctor necesitaba procesar. Cascabel reaccionó al 4.º día. Llegaron 2 hombres antes del amanecer, cuando la calle estaba desierta y la distribuidora no abriría por otras 3 horas. Llevaban aerosoles de pintura roja, un rojo oscuro, casi marrón, que en la penumbra parecía otra cosa. Y trabajaron rápido sobre el portón metálico principal. Las palabras no eran elaboradas, no necesitaban serlo. El lenguaje de las amenazas pintadas tiene su propia gramática y esta era clara: paga o quema. Leonardo llegó a las 7:50, se detuvo frente al portón. Lo miró durante casi 1 minuto con las llaves en la mano y el café aún sin terminar. Luego sacó el teléfono de comunicación, no el personal, el otro, y fotografió la inscripción con calma. Envió las imágenes sin texto adicional. El mensaje se explicaba solo. Abrió el negocio. Llamó a Rodrigo y le pidió que consiguiera pintura gris para cubrir el portón antes del mediodía. No explicó por qué. Rodrigo no preguntó. La respuesta de Héctor llegó esa tarde. No era una instrucción de espera. Esta vez era una dirección y una hora, un almacén en las afueras de la ciudad. Esa misma noche, a las 9, Leonardo llegó puntual. El almacén olía a madera y aceite de motor. Una lámpara colgaba del techo en el centro del espacio y proyectaba una luz amarilla que no alcanzaba las esquinas. Había 6 hombres distribuidos en el perímetro de la habitación. Todos en silencio, todos mirando hacia el centro. Y en el centro, sentado al otro lado de una mesa de madera sin nada encima, estaba Héctor Espinoza Vega. Era la primera vez que se veían en persona desde hacía más de 4 años. Héctor no se levantó, señaló la silla frente a él con un gesto breve. Leonardo se sentó. «¿Cómo está usted?», preguntó Héctor. No era protocolo, era una pregunta real. «Bien», dijo Leonardo. «Dentro de lo que cabe». Su negocio sufrió daño material, una cámara y una computadora.
Ya están repuestos. Héctor asintió levemente, luego fue directo, lo que pasó en su distribuidora no fue un movimiento improvisado. Hay alguien local que les proporcionó información sobre negocios sin protección declarada en esta zona. Ese alguien también tuvo contacto con nosotros en el pasado. Hizo una pausa. Eso complica el panorama. Leonardo procesó eso en silencio. ¿Cuánto sabe ese alguien sobre mí? Sabemos que entregó una lista de negocios. No sabemos si su nombre estaba anotado con alguna observación especial o si fue listado como un objetivo más. Eso es lo que todavía estamos estableciendo. Era la incógnita que más pesaba. Si Ricardo, aunque Leonardo no sabía su nombre todavía, había entregado solo la dirección del negocio, el daño era contenible. Si había entregado contexto, si había dicho algo sobre la historia de Leonardo con el cartel de Sinaloa, el escenario cambiaba completamente. La célula del CJNG no habría enviado a 4 hombres a cobrar piso, habría enviado a 20. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Leonardo. Héctor lo miró. En ese momento, bajó esa luz amarilla. Leonardo tuvo la sensación de que el hombre frente a él estaba haciendo una evaluación que iba más allá de la situación inmediata. Lo estaba midiendo, no con desconfianza, sino con la concentración de alguien que necesita saber exactamente con qué material está trabajando. Necesito que haga un pago parcial, dijo Héctor. 15,000 pesos, mitad de lo que pidieron, con la excusa de que el mes fue difícil. Eso los mantiene tranquilos. Establece un patrón de contacto que podemos monitorear y nos da tiempo para terminar de mapear la célula completa. El silencio que siguió fue de los que pesan. No era una petición de sacrificio, era en términos operativos la opción más inteligente. Pero Leonardo sabía lo que significaba ponerse en contacto con Cascabel. Entregar dinero a cambio de tiempo y hacerlo con la cara de un hombre que está cediendo, no de uno que está ganando. Era un tipo de actuación que requería algo más que disciplina, requería convicción. ¿Y Valeria?, dijo. Héctor lo miró sin pestañear. Su hija trabaja en el negocio 3 veces por semana. Es contadora. Una expresión difícil de leer cruzó el rostro de Héctor. No era irritación, no era sorpresa, era algo más parecido a la incomodidad de quien acaba de recibir una variable que no había considerado. No puede saber nada, dijo finalmente. Ya lo sospecha. Sospechar no es saber. Mientras no sepa, está fuera del problema. El día que sepa pasa a ser parte de él. Era una lógica brutal en su claridad. Leonardo la conocía bien y aún así, escucharla de esa manera aplicada a su hija tuvo un peso que no esperaba sentir tan directamente en el pecho. Asintió. Hago el pago. Héctor apoyó las manos sobre la mesa y se puso de pie, señal de que la reunión había terminado. Uno de los hombres del perímetro se acercó con un sobre que depositó frente a Leonardo. El dinero es nuestro, dijo Héctor. Usted no pone un peso, solo lo entrega. Leonardo tomó el sobre, lo guardó sin abrirlo. Mientras cruzaba el almacén hacia la salida, escuchó la voz de Héctor una última vez detrás de él: don Leonardo. Lo que hizo aquella madrugada hace años no se olvida y las deudas buenas también se pagan. Leonardo no respondió. Salió al aire frío de la noche con el sobre bajo el brazo y el peso de 2 mundos distintos equilibrándose, precariamente sobre los hombros de un hombre de 67 años que caminaba despacio hacia su coche bajo un cielo sin luna, en silencio. El intermediario de Cascabel era un hombre joven de no más de 25 años con una cadena de plata en el cuello y la mirada inquieta de quien no está acostumbrado a quedarse quieto en ningún lugar. Se llamaba Kevin, aunque nadie en el entorno de Cascabel usaba nombres reales para nada. Llegó a la distribuidora el miércoles por la mañana en una moto sin placa visible. Estacionó en la acera de enfrente y cruzó la calle con las manos en los bolsillos del pantalón. Leonardo lo recibió en el patio, no en el despacho. Una decisión deliberada. En el patio había empleados, movimiento, testigos involuntarios. Era un escenario que reducía la posibilidad de cualquier escalada. Kevin pareció notar la elección, pero no dijo nada al respecto. El señor manda a preguntar si ya tiene el primer pago, dijo Kevin con la voz plana de quien repite un guión. Tengo la mitad, respondió Leonardo.
El mes estuvo complicado. 2 clientes grandes demoraron sus pagos. La semana que viene completo el resto. Kevin lo miró, calculó algo. La mitad no era el trato. La mitad es lo que hay, dijo Leonardo, sin subir el tono, sin bajar la mirada. Si el señor prefiere esperar a que esté completo, esperamos. Si prefiere la mitad ahora, la mitad está lista. El sol de noviembre pegaba fuerte en el patio y el ruido de un montacargas al fondo llenaba el espacio entre las palabras. Kevin sacó el teléfono, tecleó algo, esperó. La respuesta llegó en menos de un minuto. Asintió. La mitad ahora, el resto en 5 días. Leonardo entró al despacho, sacó el sobre que Héctor había enviado, ya contado, ya preparado. Y lo entregó sin abrirlo. Kevin lo tomó, lo guardó en la mochila sin contarlo delante de él y se fue sin decir más. Leonardo volvió al patio y continuó supervisando la descarga como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había ocurrido. El hombre del sedán gris, el observador de Héctor, había fotografiado a Kevin de frente en el momento en que cruzaba la calle. Placa de la moto, altura aproximada, rasgos identificables, cadena de plata. Todos esos datos llegaron al equipo de inteligencia en menos de 2 horas y ese equipo, que llevaba días construyendo el mapa de la célula, acababa de agregar un nodo nuevo. El mensajero que conectaba a Cascabel con los negocios extorsionados era joven, imprudente con su presencia física y usaba siempre la misma moto. Era un error de principiante y los errores de principiante en ese mundo eran los más útiles de explotar. Esa noche Valeria no fue a la distribuidora. Pero sí pasó por la calle en su coche lentamente con la excusa de ir a casa de una amiga que vivía en esa dirección. El sedán gris no estaba, la calle estaba tranquila. El portón recién pintado brillaba bajo la luz del farol de la esquina con esa uniformidad gris que cubre las marcas, pero no las borra del todo. Si uno sabía mirar, todavía podía adivinar la forma de las letras debajo. Valeria sabía mirar. Siguió manejando. Fue a casa de su amiga, tomó un té que no supo a nada. Escuchó una conversación sobre trabajo y planes de viaje y respondió lo necesario para no parecer ausente. A las 10 de la noche estaba de vuelta en su departamento, sentada en la cama con el cuaderno sobre las rodillas. Repasó todo lo que había anotado desde la primera noche, la cámara nueva, los fragmentos de plástico, el hombre del portafolio, el sedán gris. Las 2 anotaciones de placa parcial, y esa mañana había agregado una más, miércoles, joven en moto, cadena de plata, mochila oscura, entró al patio. Habló con papá menos de 5 minutos, salió con la mochila más pesada de lo que entró. No había sacado conclusiones explícitas. Todavía no. Pero el cuaderno, con su acumulación silenciosa de detalles, estaba construyendo una imagen que Valeria empezaba a ver aunque no quisiera. Pensó en llamar a su padre. Sabía que no lo haría, no porque le faltara valor, sino porque entendía con esa comprensión intuitiva que los hijos de padres discretos desarrollan con el tiempo que una llamada en ese momento no abriría ninguna puerta. Solo lo pondría en alerta de que ella estaba más cerca de la verdad de lo que él había calculado. Cerró el cuaderno, apagó la luz. En el otro extremo de la ciudad, Cascabel recibió la mochila de Kevin y contó el dinero sobre la cama de una casa rentada en el suburbio oeste. 15,000 pesos, la mitad del primer pago. Asintió para sí mismo con la satisfacción de los que interpretan el pago parcial como debilidad y no como estrategia. El viejo va a pagar, le dijo a uno de sus hombres. Necesita tiempo para convencerse. Eso es todo. Su hombre asintió. Nadie en esa habitación sabía que la moto de Kevin había sido fotografiada, que el sobre había sido preparado por manos que no eran las de Leonardo, que cada movimiento de esa transacción había sido observado, registrado y analizado desde 3 ángulos distintos. Cascabel dobló los billetes, los guardó y se sirvió un vaso de refresco. La trampa seguía cerrándose milímetro a milímetro, con la paciencia de quienes no tienen prisa porque el tiempo en ese momento trabajaba para ellos. Ricardo Contreras no era un hombre que perdiera el sueño fácilmente. Había cultivado durante años una especie de anestesia moral que le permitía compartimentar lo que hacía de lo que era, o de lo que se decía que era en los escasos momentos en que se miraba al espejo con algo parecido a la honestidad.
Pero en esa segunda semana de noviembre, algo empezó a romper ese equilibrio. Era pequeño al principio, una sensación de ser observado sin poder identificar desde dónde. Un coche que le pareció verlo 2 días seguidos en rutas distintas. Una llamada perdida de un número que no reconoció y que no volvió a marcar. Señales que por separado podían explicarse, pero que juntas formaban un patrón que Ricardo, con su experiencia de años en los bordes de mundos peligrosos, sabía leer. El miércoles por la tarde salió del puerto seco más temprano de lo habitual con la excusa de un trámite bancario. En lugar del banco, fue a una tienda de electrónica y compró un teléfono de prepago con efectivo. Anoche desde ese teléfono envió un mensaje a un contacto del CJNG al que solo había llamado en 2 ocasiones anteriores. El mensaje era una pregunta velada sobre si había novedades en las operaciones de Culiacán. La respuesta tardó horas. Cuando llegó era breve y opaca: ¿todo sigue igual? ¿Por qué preguntas? Ricardo no respondió. Apagó el teléfono prepago y lo guardó en el cajón de la mesita de noche junto a una linterna que no usaba desde hacía años. Se sentó en el borde de la cama con los codos sobre las rodillas y miró el suelo. Llevaba más de 2 décadas moviéndose en ese espacio indefinido donde los favores se intercambian sin que nadie firme nada. Donde los compromisos tienen la consistencia del humo y donde la supervivencia depende de no hacerse demasiado grande ni demasiado pequeño. Había salido ileso de situaciones que habían destruido a otros, porque siempre supo cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Pero esta vez la quietud no llegaba. La inquietud sí. Lo que Ricardo no sabía era que el equipo de Héctor ya tenía suficiente para actuar sobre él. Lo que Héctor había decidido, sin embargo, era exactamente lo contrario: dejarlo moverse, dejar que la incomodidad lo empujara a hacer algo. Los hombres asustados en su experiencia siempre terminaban revelando más de lo que revelarían bajo presión directa. El miedo los volvía ruidosos de formas que ellos mismos no percibían. El jueves, Valeria Fuentes hizo algo que no había planeado. Llevaba días cargando la fotografía borrosa de la placa del sedán gris en el teléfono. Esa mañana, durante el almuerzo con una amiga que había estudiado con ella en la universidad y que ahora trabajaba en un despacho notarial, mencionó de forma casual que tenía una placa parcial de un vehículo y quería saber si había alguna forma de rastrear el registro. Su amiga, sin preguntar por qué, dijo que su jefe tenía acceso a ciertos registros vehiculares para trámites legales y que podía intentarlo si la placa era suficientemente legible. Valeria le envió la imagen. La respuesta llegó esa misma tarde. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa de transportes con domicilio en Navolato. La empresa existía en papel, tenía número de registro, fecha de constitución. Pero la dirección física correspondía a un local comercial que había cambiado de giro 3 veces en los últimos 4 años. Era, en el mejor de los casos, una sociedad de fachada. Valeria anotó todo en el cuaderno, luego cerró el cuaderno, lo puso sobre la mesa y se quedó mirándolo durante un buen rato. Había llegado a un umbral. El cuaderno ya no era solo una colección de detalles extraños. Era evidencia de algo que ella no podía nombrar con precisión, pero que tenía forma, que tenía volumen, que pesaba. Y ese peso la puso frente a una decisión que no esperaba tener que tomar. ¿Qué hacer con lo que sabía? Llamar a la policía era una opción que descartó antes de terminar de formularla, no por desconfianza abstracta en las instituciones, sino porque conocía Culiacán. Sabía que una llamada al número equivocado podía llegar a los oídos equivocados antes de que terminara el día. Hablar con su padre era la opción más lógica y también la más bloqueada. Porque él ya le había dicho con toda la claridad de que era capaz que no debía preguntar. Entonces pensó en Daniela Estrada. La conocía de nombre, una periodista de unos 40 años que cubría crimen organizado para un portal digital con lectores más atentos que el promedio. Valeria había leído sus artículos sin buscarlo porque aparecían compartidos en grupos de vecinos y chats de la colonia cuando algo relevante ocurría. Eran artículos que no acusaban sin pruebas, pero tampoco miraban para otro lado. Esa noche, desde la computadora de su trabajo, no desde su teléfono, no desde su computadora personal, Valeria creó una cuenta de correo nueva con un nombre que no tenía nada que ver con ella. Escribió un mensaje breve. Describió el vehículo, la empresa de Navolato,
la dirección que no correspondía. No mencionó la distribuidora. No mencionó a su padre. Firmó con un seudónimo sin sentido. Pulsó enviar, luego borró el historial del navegador, cerró la sesión. Apagó la computadora y salió del despacho como si hubiera terminado el trabajo del día. No tenía certeza de que ese correo fuera a servir para algo, pero tampoco soportaba la idea de quedarse inmóvil con toda esa información acumulada. Cargándola sola, sin ninguna salida. Era un acto pequeño en un tablero enorme. El tipo de acto que puede no cambiar nada o puede cambiar todo y que en el momento en que se comete resulta imposible saber cuál de las dos cosas va a hacer. Esa noche, Leonardo cenó solo en su casa, arroz, frijoles, un pedazo de queso. Comió despacio con el televisor encendido en un canal de noticias que no estaba viendo. Pensó en Carmen, pensó en Valeria, pensó en el sobre que había entregado esa mañana y en los 5 días que restaban antes del siguiente contacto. Luego lavó el plato, apagó el televisor y se fue a dormir. Afuera, Culiacán respiraba con su ritmo de siempre. Y en algún punto de esa ciudad, una periodista llamada Daniela Estrada acababa de recibir un correo anónimo que leyó 2 veces antes de guardar, en una carpeta que tenía etiquetada con una sola palabra, pendientes. Daniela Estrada tardó 2 días en responder al correo anónimo, no porque no lo hubiera leído, lo había leído esa misma noche, más de una vez, sino porque había aprendido a lo largo de 12 años cubriendo crimen organizado en Sinaloa que la velocidad de reacción ante este tipo de mensajes podía ser tan peligrosa como la información que contenían. Primero verificaba, luego respondía. La empresa de transportes con domicilio en Navolato existía. Confirmó. El registro era real, el número de constitución válido. Pero la dirección física era un local que según registros catastrales había funcionado como ferretería, luego como consultorio dental. Luego había quedado desocupado. Nadie en el vecindario del que pudo consultar de forma indirecta recordaba haber visto camiones de carga entrar o salir de ahí. Era el tipo de empresa que existe para que un vehículo tenga papeles, nada más. Daniela respondió el correo con una sola pregunta: ¿está usted en seguridad? No era protocolo, era genuina. A lo largo de los años había recibido decenas de mensajes anónimos de personas que enviaban información sin calcular los riesgos que corrían. Algunas de esas personas terminaban bien, otras no. Y la diferencia en la mayoría de los casos no había dependido de lo que publicaban, sino de si quien enviaba la información había sido cuidadoso con sus rastros. La respuesta llegó horas después desde la misma cuenta: sí. No publiqué nada todavía, solo quería que alguien más supiera. Daniela leyó esa frase varias veces. Solo quería que alguien más supiera. Era la voz de alguien que cargaba información sola y necesitaba depositarla en algún lado sin saber bien qué hacer con ella. No era una fuente que buscaba exposición, era alguien que estaba asustado. Archivó el correo, anotó los datos en su libreta física, nunca en formato digital por principio, y dejó el asunto en pausa. Tenía otros temas activos, otras fuentes, otras presiones de cierre, pero ese correo quedó en un lugar específico de su memoria. De esos que no se van aunque uno no los llame. En la distribuidora el jueves transcurrió sin incidentes, el viernes también. El sedán gris no apareció más frente al negocio. Había sido retirado por instrucción de Héctor, que consideró que mantenerlo era ya innecesario y potencialmente visible para quien no debía verlo. Valeria notó su ausencia y la anotó en el cuaderno sin saber si interpretarla como algo bueno o como algo peor. El sábado, Héctor recibió el informe completo de inteligencia sobre la célula de Cascabel. Estaba sentado en el asiento trasero de la Suburban, con el motor apagado en un camino de terracería a las afueras de Culiacán. El músico leyó el resumen en voz baja con la precisión de quien ha practicado ese tipo de reporte muchas veces. 2 casas de seguridad localizadas en el suburbio oeste, un vehículo de transporte. Una camioneta pick-up gris sin logotipos con placa clonada de un vehículo registrado en Sonora. Y una línea de comunicación que Cascabel usaba para reportar a un supervisor en Jalisco, identificado en sus registros como el contador. La línea hacia Jalisco era el dato más valioso. Significaba que Cascabel no era el techo de esta operación.
Era un operador de campo que ejecutaba una expansión territorial que alguien más había diseñado desde lejos. Y eso significaba a su vez que neutralizar a Cascabel sin cortar la línea hacia arriba solo produciría un reemplazo en semanas. ¿Qué hay de Ricardo?, preguntó Héctor. Compró un teléfono prepago el miércoles. Envió un mensaje a un contacto del CJNG esa misma noche. No recibió respuesta útil. Desde entonces, sin movimientos relevantes. Héctor miró por la ventana. El camino de terracería terminaba en un árbol caído que nadie había retirado. Más allá, la sierra dibujaba su silueta azul oscuro contra el cielo de la tarde. ¿Qué vendió exactamente? Nombres de negocios, direcciones, facturación aproximada estimada por fuera. Sin historial de los dueños, sin contexto de protección. Solo la lista. Era el mejor escenario posible dentro del mal escenario. Ricardo había vendido superficies, no profundidades, lo suficiente para que Cascabel construyera su mapa de extorsión. Pero sin el dato que habría cambiado todo, que Leonardo Fuentes era intocable. Entonces fue por ignorancia, no por traición informada, dijo Héctor. Eso parece. Héctor asintió despacio. La distinción importaba, no cambiaba las consecuencias para Ricardo, pero cambiaba el peso moral de lo que iba a ocurrir. Un hombre que traiciona sabiendo lo que traiciona es una cosa. Un hombre que vende información sin entender su profundidad es otra. Ambos pagaban un precio, pero el precio tenía matices distintos en la mente de Héctor, que era, entre otras cosas, un hombre que todavía creía que las distinciones morales servían para algo incluso en su mundo. ¿Y la periodista?, preguntó el músico. Que había recibido una alerta lateral sobre la cuenta de correo anónima creada desde un despacho contable, vinculado a la distribuidora. El silencio de Héctor fue breve pero denso. ¿Qué sabe? ¿El vehículo? La empresa de fachada en Navolato. Nada sobre nosotros, nada sobre Leonardo. Específicamente, no publicó nada. No lo sabemos todavía. Héctor cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su expresión no había cambiado, pero algo en la temperatura del aire dentro del vehículo pareció bajar un grado. Aceleren el cierre, dijo. Ya no hay tiempo para esperar más información. Tenemos suficiente. Era una orden que el músico esperaba, aunque la hubiera deseado más tarde. Acelerarla significaba, en operaciones como esta, esa decisión era siempre un salto de fe calculado. ¿Qué hacemos con Leonardo? Le avisamos esta noche que no vaya al negocio mañana domingo, que el lunes abra con normalidad y que no le diga nada a su hija. El músico asintió y salió del vehículo para hacer la llamada. Héctor se quedó solo en la Suburban, con la vista en el árbol caído al final del camino. Pensó en la frase que Leonardo había dicho aquella noche en el almacén, ya lo sospecha. Pensó en lo que eso significaba para una mujer que claramente tenía la inteligencia y la obstinación de su padre. Pensó en el correo anónimo, en los datos de Navolato, en la periodista que todavía no había publicado nada. La operación estaba a punto de cerrarse, pero las variables humanas, las que no se mapeaban con inteligencia, las que se movían por intuición y por amor, seguían siendo las más difíciles de controlar. Y esas, Héctor lo sabía mejor que nadie, eran siempre las que más podían doler. El mensaje llegó al dispositivo satelital a las 10:15 de la noche del sábado. Leonardo lo leyó sentado en la silla de la cocina con la luz del techo encendida y una taza de café que ya no tenía calor. El texto era breve: no vaya mañana. El lunes normal. No hable con nadie esta noche. Lo leyó 2 veces, apagó el dispositivo, terminó el café frío. No era la primera vez en su vida que recibía una instrucción que venía cargada de más peso del que las palabras mostraban. Había aprendido a leer esos mensajes en 2 niveles, el literal y el implícito. El literal decía que debía quedarse en casa el domingo. El implícito decía que algo iba a ocurrir en ese intervalo que él no debía presenciar y que el lunes, con su rutina intacta, su distribuidora abierta, su café de las 8, sería la prueba de que el mundo había vuelto a acomodarse. Pensó en Valeria, consideró llamarla, descartó la idea antes de que terminara de formularla. El domingo amaneció nublado con ese gris de noviembre que aplana los colores de la ciudad y hace que todo parezca un boceto sin terminar.
Leonardo se levantó tarde para sus estándares, a las 7:20, y pasó la mañana en casa haciendo lo que hacía cuando no tenía nada urgente que hacer. Revisó cuentas viejas en el cuaderno, lubricó la cerradura de la puerta trasera que llevaba semanas rechinando. Preparó frijoles que no tenía apuro en comer. A las 3 de la tarde, su vecino de enfrente, un jubilado llamado don Aurelio con quien jugaba dominó los viernes, tocó el portón para devolverle unas herramientas prestadas. Estuvieron 10 minutos en la puerta hablando de la lluvia que no llegaba y del partido del fin de semana. Leonardo estuvo presente en cada frase de esa conversación, completamente presente. Era la única forma que conocía de sobrevivir los momentos de espera, ocupar el tiempo con lo real, con lo pequeño, con lo que estaba delante. Don Aurelio se fue. Leonardo cerró el portón. A las 9 de la noche, el dispositivo volvió a vibrar. El mensaje era de 3 palabras, se resolvió. Descanse. Leonardo leyó el mensaje. Permaneció inmóvil durante casi un minuto. Luego apagó el dispositivo, lo devolvió al cajón, lo cubrió con el sobre de facturas y cerró con llave. Fue al baño, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo sin buscarse nada en particular. Era el rostro de un hombre de 67 años que había visto lo suficiente como para no sorprenderse de casi nada y que aún así, en ese momento, sentía algo que no era exactamente alivio. Era más parecido al silencio que sigue a un ruido largo. No la ausencia del peligro, sino la conciencia de que el peligro había pasado y que el cuerpo tardaba en creérselo. Caminó a la sala, se sentó en el sillón y encendió el televisor sin sonido. Las imágenes pasaban sin que él las procesara. Pensó en los 4 hombres que habían entrado a su distribuidora un martes de octubre con armas y certezas. Pensó en Cascabel, en su sonrisa de aquella noche, en el papel arrugado que había dejado sobre el cuaderno. Pensó en todo lo que había tenido que moverse en silencio para que esa sonrisa ya no fuera un problema. Apagó el televisor, fue a la cama. Afuera, Culiacán respiraba y en algún punto de esa ciudad. Una historia que nunca llegaría a los periódicos acababa de escribir su última línea operativa. El lunes llegó con sol. No el sol tibio y oblicuo de octubre, sino uno más directo, casi impaciente. Como si el clima hubiera decidido cambiar de página junto con todo lo demás. Leonardo abrió la distribuidora a las 8 en punto, encendió la cafetera, sacó el cuaderno del cajón central y se sentó. Los empleados llegaron en el orden habitual. Rodrigo, que había dejado de llegar tarde desde la tercera advertencia, fue el primero. Luego los del patio, luego los de despacho. Todo siguió el ritmo de siempre. Ese ritmo que Leonardo había construido durante años con la convicción de que la consistencia era una forma de respeto hacia el trabajo. Hacia la gente que dependía de él, hacia sí mismo. A las 10:30 llegó Valeria. Traía el termo, la laptop y una expresión que Leonardo reconoció de inmediato. Había dormido poco. No era la cara del cansancio ordinario. Era la cara de alguien que ha pasado horas en conversación interna pesando cosas que no pueden decirse en voz alta. Se saludaron con el beso de siempre. Valeria fue a la silla, abrió la laptop, empezó a trabajar, pero a los 20 minutos dejó los dedos quietos sobre el teclado y miró a su padre. Ya pasó. Leonardo levantó la vista del cuaderno. La miró con atención total. ¿Qué cosa? Lo que fuera que estaba pasando. El silencio entre ellos duró varios segundos. Era el tipo de silencio que no incomoda, sino que mide. Leonardo cerró el cuaderno con calma, apoyó las manos sobre la tapa y dijo, sí, ya pasó. Valeria asintió, no preguntó más. Volvió los dedos al teclado y siguió trabajando como si esa respuesta fuera suficiente, porque para ella lo era. No porque resolviera todo lo que no sabía, sino porque venía de él y con eso alcanzaba. Esa tarde, Daniela Estrada leyó en el parte policial oficial una nota breve. Desarticulación de una célula extorsiva en Culiacán. 5 detenidos, 2 inmuebles asegurados. La nota citaba fuentes institucionales y no mencionaba ningún nombre de organización. Era el tipo de comunicado diseñado para cerrar preguntas antes de que se formularan. Daniela abrió su carpeta de pendientes, releyó el correo anónimo. Comparó la dirección de Navolato con los inmuebles mencionados en el parte.
Coincidía con el perfil. No era suficiente para publicar una historia y ella lo sabía. Pero era suficiente para entender que alguien desde adentro de algo que no podía ver del todo le había enviado un fragmento de una historia mucho más grande. Cerró la carpeta, no borró el correo. En las afueras de la ciudad, en una carretera sin nombre relevante, Cascabel era trasladado en un vehículo sin identificación hacia un destino que nadie le explicó. El tobillo fracturado lo obligaba a mantener la pierna extendida en el asiento trasero. No habló durante el trayecto. Miraba por la ventana con la expresión de quien intenta calcular dónde está sin suficientes referencias. Ricardo Contreras, por su parte, no fue detenido. No hubo escena, no hubo confrontación. Un lunes por la mañana simplemente no apareció en el Puerto Seco. Sus compañeros de trabajo asumieron que había renunciado sin avisar. No era el primero que lo hacía. Su escritorio fue vaciado por administración al cabo de una semana. Nadie preguntó dónde estaba. Semanas después aparecería en un municipio de Durango, sin teléfono, sin contactos. Trabajando en una bodega de distribución de abarrotes por un salario mínimo. No hablaría de Culiacán, no hablaría de nada que hubiera hecho antes. Había entendido, sin que nadie se lo explicara con palabras, que esa era la única versión de su vida que le quedaba disponible. El lunes cerró con los números cuadrados. Valeria se fue a las 6 con el termo vacío y la laptop bajo el brazo. En la puerta, se detuvo y miró a su padre una vez más. «Nos vemos el miércoles», dijo. «Aquí estaré», respondió él. Era una frase simple. Pero las dos palabras finales, «aquí estaré», cargaban en ese momento un peso que ninguno de los dos nombró y que ambos sintieron exactamente igual. Los días que siguieron tuvieron la textura de las cosas que vuelven a ser normales sin anunciarlo. No hubo un momento preciso en que Leonardo decidiera que el peligro había pasado del todo. Esas certezas nunca llegan con fecha y hora. Fue más gradual, una mañana en que abrió el portón y no pensó en nada más que en el pedido de wasabi. Una tarde en que Valeria hizo una pregunta sobre un proveedor y él respondió sin medir cada palabra. Un viernes en que las partidas de dominó con don Aurelio y los otros dos amigos se extendieron hasta las 10 de la noche sin que él mirara el reloj con ansiedad. La distribuidora creció en esas semanas. No dramáticamente, sino de la forma en que crecen los negocios cuando su dueño puede volver a concentrarse en ellos completamente. Un contrato nuevo con una constructora del norte, dos clientes que habían parado pedidos durante el mes difícil y regresaron con volúmenes mayores. Una reforma pequeña en la fachada que Rodrigo supervisó con un orgullo que le sentaba bien. Los empleados notaron que el ambiente era más liviano, aunque no habrían sabido explicar en qué momento había cambiado. Valeria guardó el cuaderno pequeño en el fondo de un cajón de su escritorio en el departamento. No lo tiró, no lo releía, pero tampoco desaparecía de su conciencia del todo. Era como un objeto que uno no necesita tener a la vista para saber que sigue ahí. Una tarde de mediados de noviembre, revisando facturas en la distribuidora, encontró en el sistema un pago que no reconoció de inmediato, 15,000 pesos ingresados a la cuenta de la empresa desde una transferencia sin remitente claro, con un concepto que decía simplemente ajuste de saldo. Lo miró durante un momento, luego lo registró como un ingreso sin clasificar y siguió adelante. No preguntó. Esa noche en su departamento pensó en esa transferencia durante un rato. Pensó en la cámara nueva, en el hombre del portafolio, en el sedán gris, en el joven de la cadena de plata. Pensó en la nota policial que había leído, en la dirección de Navolato que coincidía. Fue armando las piezas, no para construir una conclusión, sino para confirmar lo que ya sabía desde hacía semanas y había elegido no decir en voz alta. Su padre no era solo un distribuidor de materiales. Esa verdad llegó sin ruido, sin drama, sin el impacto que habría tenido si hubiera llegado de otra forma. Llegó como llegan las cosas que uno ya intuía, con la calma extraña del reconocimiento. No cambió lo que sentía por él, no podía. Leonardo Fuentes era el hombre que la había llevado al colegio cada mañana durante 12 años, que había ido a cada ceremonia, que había pagado la universidad sin que ella supiera el esfuerzo exacto que eso le costó, que había llorado solo en el baño el día que murió Carmen para no hacerla llorar a ella primero.
Ese hombre y el hombre que guardaba un dispositivo en un cajón con llave eran la misma persona. Y esa persona la amaba. Eso Valeria lo sabía con una certeza que no necesitaba ninguna investigación para sostenerse. Cerró los ojos, respiró. Al día siguiente llegó a la distribuidora a las 10, como siempre. Saludó a Rodrigo, saludó a los del patio. Preparó su propio café porque la cafetera de su padre hacía el café demasiado fuerte. Se sentó frente a la laptop y empezó a trabajar. Su padre entró al despacho 20 minutos después con el cuaderno bajo el brazo y le preguntó si podía revisar los pedidos de la semana siguiente. Valeria dijo que sí. Trabajaron en silencio durante casi una hora, cada uno en lo suyo. Con el ruido del patio como telón de fondo y el sol de noviembre entrando oblicuo por la ventana lateral. Era un miércoles ordinario y en su ordinariez era exactamente lo que ambos necesitaban que fuera. Diciembre llegó a Culiacán con sus luces de colores en las fachadas y el olor a ponche en las esquinas. La ciudad se transformaba en esa época con una energía que tenía algo de contradicción, familias reunidas, mercados llenos. Villancicos saliendo de las tiendas, y debajo de todo eso el mismo pulso de siempre, invisible y constante, como un río que corre bajo el pavimento. Leonardo decoró la distribuidora con moderación, una guirnalda en la ventanilla de atención. Un arbolito pequeño sobre el mostrador de la entrada que Rodrigo había traído sin que nadie lo pidiera. Fue suficiente. El negocio no necesitaba más para sentirse vivo. Ya lo estaba por sí solo con sus camiones, sus pedidos, su gente. Una mañana de la segunda semana de diciembre, Héctor envió un mensaje al dispositivo satelital. Era el primero desde las 3 palabras de noviembre. Decía, ¿cómo está el negocio? Leonardo respondió, bien, gracias. Hubo una pausa de varios minutos, luego llegó una última línea, no lo voy a molestar más. Cuídese. Leonardo leyó el mensaje, lo guardó en la memoria sin archivarlo en ningún lado. Apagó el dispositivo y esta vez no lo devolvió al cajón del escritorio. Fue al cuarto de atrás de la distribuidora, donde guardaban herramientas en desuso y archivos viejos. Y lo depositó en el fondo de una caja de cartón junto a otros objetos que pertenecían a capítulos cerrados. Lo cubrió con un trapo doblado. Esa tarde, mientras Valeria revisaba el balance del mes, Leonardo le preguntó si quería cenar juntos el viernes. No era algo que hicieran con regularidad. Los viernes él jugaba dominó, ella tenía sus propios planes. Pero esa semana los amigos habían cancelado y a él le apetecía el gesto simple de sentarse a una mesa con su hija sin ningún motivo especial que lo justificara. Valeria lo miró un momento antes de responder. Claro, dijo. ¿Dónde? Donde tú quieras. Eligieron un restaurante sencillo a 10 minutos de la distribuidora, de esos con manteles de cuadros y agua de Jamaica en jarras de vidrio. Llegaron puntual, pidieron sin apuro, comieron despacio, hablaron de cosas pequeñas. Un cliente difícil de la semana. Una película que Valeria había visto y de la que Leonardo no recordó el título al día siguiente pero siguió la trama con atención genuina. Los planes de un primo lejano que quería abrir un negocio en Mazatlán y pedía consejo. En ningún momento de esa cena mencionaron octubre. No mencionaron la cámara, ni el portón pintado, ni los 15,000 pesos sin remitente. No porque el tema fuera prohibido, sino porque no lo necesitaban. Había entre ellos una comprensión que existía por debajo del lenguaje. En ese territorio donde las personas que se conocen de verdad no tienen que nombrarlo todo para sostenerlo. Cuando llegó el postre, un flan que los dos pidieron sin consultarse. Valeria apoyó los codos sobre la mesa y miró a su padre con esa directidad que había heredado de él sin saberlo. Papá, dime, ¿estás bien? ¿De verdad? Leonardo la miró, no con la mirada de quien evalúa cuánto decir, sino con la de quien está siendo visto y no tiene problema con eso. Pensó en Carmen. Pensó en la madrugada de octubre, en el papel arrugado sobre el cuaderno, en el almacén con la lámpara única y Héctor al otro lado de la mesa. Pensó en el dispositivo en la caja de cartón del cuarto de atrás. Estoy bien, dijo, más de lo que esperaba estar. Valeria asintió, le creyó. No porque la respuesta lo explicara todo, sino porque su padre era un hombre que no desperdiciaba las palabras y esas, más de lo que esperaba estar,
Tenían el peso exacto de algo verdadero. Pidieron la cuenta. Leonardo pagó antes de que Valeria pudiera sacar la cartera. Salieron a la noche fresca de diciembre con las luces de colores parpadeando en los árboles de la acera y caminaron juntos hasta donde ella había dejado el coche. Se despidieron con un abrazo que duró un segundo más de lo habitual. Ninguno de los dos lo comentó. Leonardo caminó las 6 cuadras de vuelta a su casa con las manos en los bolsillos y el paso tranquilo de siempre. El barrio estaba quieto, algunas ventanas encendidas, algún perro que ladraba lejos, el olor a tierra húmeda que llegaba de algún jardín invisible. Era un viernes de diciembre y era suficiente. La mañana del 17 de marzo amaneció limpia sobre Culiacán, uno de esos amaneceres sin nubes que hacen que la ciudad parezca recién lavada. Con los colores más precisos de lo habitual y el aire todavía fresco antes de que el sol termine de imponerse. Leonardo llegó a la distribuidora a las 7:40, 10 minutos antes de lo acostumbrado, aunque no por ningún motivo particular. Abrió el portón, cruzó el patio vacío, encendió la luz del despacho. La cafetera tardó sus minutos de siempre. El olor a café recién hecho llenó el espacio con esa familiaridad que tienen las cosas repetidas durante años. No es nostalgia, es pertenencia. Se sentó en la silla gastada detrás del escritorio. Abrió el cuaderno de pedidos en la página del día. Miró la cámara nueva en el rincón del techo, la misma que había reemplazado a la rota en octubre, y se quedó mirándola durante un momento. Sin pensar en nada concreto o pensando en todo a la vez, que a veces es lo mismo. Habían pasado 5 meses desde aquella noche, 5 meses en que la distribuidora había seguido creciendo. En que Rodrigo había dejado de llegar tarde y además había pedido más responsabilidades que Leonardo le había dado de a poco. Con la misma lógica con que daba todo, sin anuncio, sin discurso, simplemente dejando que las cosas ocurrieran cuando era el momento. En que Valeria había venido 3 veces por semana, como siempre, con el termo y la laptop, y esa mirada que ya no buscaba señales de alarma, sino que simplemente lo veía a él, tal como era. En que el dispositivo satelital había permanecido en la caja de cartón del cuarto de atrás sin que nadie lo tocara. Leonardo sirvió el café, tomó el lápiz y empezó a revisar los pedidos del día. Había una entrega para Guasave, 2 para el norte de la ciudad y un pedido especial de una constructora nueva con la que llevaban 3 semanas negociando y que finalmente había confirmado la orden. Era un buen comienzo de semana. Afuera, el patio empezó a llenarse. El primer camión llegó a las 8:05. Los empleados fueron apareciendo, cada uno en su orden, con el ritmo que tienen los lugares que funcionan bien, sin urgencia falsa, sin desorden. El ruido del montacargas, las voces en el patio, el teléfono de la ventanilla que sonó 2 veces antes de las 9. Culiacán seguía siendo Culiacán, ruidosa, contradictoria, compleja, bella en sus bordes y difícil en su centro. Como todas las ciudades que han vivido demasiado para ser simples. En algún punto de esa ciudad, las historias que nunca llegaban a los periódicos seguían ocurriendo en silencio. Operaciones que no tenían fotografía, decisiones que no tenían testigos, personas que cargaban peso invisible sin que nadie supiera leerlo en su cara. Y en el corazón de todo eso, un empresario de 67 años, con una paciencia desconcertante y una memoria impresionante para nombres y rostros. Abría su cuaderno de pedidos cada mañana con la misma calma con que había abierto el primero 23 años atrás, cuando tenía un camión rentado y la convicción de que la discreción y la puntualidad eran formas de capital que no se depreciaban. Había cosas que Leonardo Fuentes Galindo no volvería a hacer, conversaciones que no volvería a tener, un dispositivo que no volvería a encender. Y había cosas que seguiría haciendo exactamente igual, el café de las 8, el cuaderno de lápiz. Los dominós del viernes cuando los amigos no cancelaban, el beso en la mejilla de Valeria cada vez que llegaba. Las victorias que no tienen ceremonia pesan igual que las otras, a veces más porque solo las carga quien las vivió. Leonardo Fuentes cerró la primera columna del cuaderno, pasó a la segunda y siguió. El sol de marzo entraba por la ventana lateral y pintaba una franja dorada sobre el suelo del despacho. Larga y quieta como una línea que divide lo que fue de lo que viene. Y del otro lado de esa línea, el día apenas comenzaba.